Tengan una linda tarde. Bienvenidos a este webinario de parte de la directora regional, doña Grace Beital Pizar, de parte de nuestro jefe de asesoría pedagógica, don Cecilio Martínez Concepción. Le damos la grata bienvenida a este webinario. En este webinario denominado Prueba Escrita de Comprensión de Primaria nos van a acompañar los siguientes asesores regionales: la compañera Mayuri Quesada Garro, asesora de evaluación; la compañera Lilian Corrales Torres, asesora de español; el compañero Ariel Gómez Hidrogo, asesor de ciencias; el compañero Marvin Montiel Araya, asesor de matemáticas; Jonathan Hernández Zúñiga, asesor de estudios sociales; Olga Badilla Huertas, asesora de educación religiosa; y su servidor, Jonathan Salazar, asesor de capacitación y desarrollo. Para nosotros es un grato honor estar aquí presentes con ustedes desarrollando la temática. Vamos a hacer la presentación de la oración, por lo cual nos va a acompañar nuestra compañera Olga Padilla Huertas, a la que le damos la bienvenida a este espacio. Compañera. Muchas gracias una vez más por este momento que nos permite, pues, el Señor poder compartir con ustedes a lo largo y a lo ancho de toda esta nuestra región educativa. Y sí, tenemos este encuentro con comités de educación y docentes que aplicarán esa prueba escrita. En medio de este proceso en el cual las 4 dimensiones han estado como eje fundamental de este caminar de la vida, en esta persona estudiante, en este ámbito que concierne a las familias de cada uno de ellos, le vamos a pedir al Señor que nos enseñe, sí, pero que nos enseñe a como nos los dice a través del Evangelio de Lucas, que nos enseñe a orar. Que exista esa química, esa disponibilidad, ese encuentro, esa necesidad para que nuestra persona estudiante, a lo largo de este proceso en el cual va a ser enfrentado, continúe fortaleciéndose en su formación integral. Por eso, hoy queremos en forma conjunta decirte, Padre, Padre, sí. Y desde esta oración te queremos decir, Padre nuestro, tú que estás, sí, que estás en los que aman la verdad. En este reino que nos prometió, sí, que nos prometió, pero deseamos que llegue pronto a nuestro corazón. Y que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Y que el pan de esa unidad siempre sea Cristo el que nos brinde esa paz. Y que olvidemos esos males que acechan inclusive en situaciones que muchas veces lastiman a los demás. Que no permitas que caigamos en tentación. Oh Señor, y ten piedad de nosotros, ten piedad del mundo, ten piedad de esta región educativa, ten piedad de este encuentro que nos permite fortalecer este caminar de la vida. Padre, gracias porque tú siempre nos invitas a estar juntos. Que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos bendiga hoy.
Bellísima invocación de parte de nuestra compañera de educación religiosa, a la cual le damos las gracias. Seguidamente vamos a continuar con Mayuri Quesada Garro, asesora de evaluación, a la cual le damos la bienvenida a este webinario. Compañera, adelante. Buenas tardes, un placer poder trabajar con ustedes el día de hoy sobre un tema que nos tiene en este momento un poquito ajetreados. Yo sé que todos ustedes están tratando de colocar y hacer las pruebas de los aprendizajes esperados escritas para este segundo periodo y tenemos pues algunas dudas. La idea del día de hoy es poder analizarlas con ustedes y poder orientarlos y acompañarlos en este proceso de evaluación que hemos tenido durante este curso lectivo 2021 y que ha sido bastante difícil, pero que ustedes han sacado la tarea de una forma exitosa y admirable. Entonces, para iniciar, pues vamos a decir que nos vamos a fundamentar en lo escrito en una circular, que es la de VM-AC-026-2021, que nos habla sobre los lineamientos de la evaluación de los aprendizajes para el segundo periodo 2021. En esta nos menciona que en el caso de segundo ciclo, porque hoy vamos a trabajar solamente con primaria, ¿verdad? Hoy están invitados, ¿verdad? Convocados a esta reunión docentes que van a elaborar y aplicar pruebas escritas de aprendizajes esperados, que son de sexto año, y de las asignaturas básicas, ¿verdad? De español, matemáticas, ciencias y estudios sociales, y los comités de evaluación. Entonces, esta circular nos habla de que para poder obtener el título de conclusión de segundo ciclo de la educación general básica, pues es necesario que en estas asignaturas se cumplan con ciertos requisitos, que se recopile información de ciertas fuentes. Entonces nos habla de las GTA, que ya las manejábamos el año pasado y son la base de nuestra evaluación y mediación en este curso lectivo, que corresponden a un 55%, un único instrumento de evaluación sumativa, que es un 25%, y agregamos una prueba escrita con aprendizajes esperados, que es realizada por la persona docente, de un 20%. Entonces ya conocíamos cómo manejábamos el instrumento de evaluación sumativa, la estrategia evaluativa sumativa y las GTA. Se agrega la prueba. En este caso, va a ser, vuelvo a repetir, para las asignaturas de español, de ciencias, de estudios sociales y de matemáticas, con un valor de un 20%. ¿En qué fecha lo vamos a aplicar? Bueno, tenemos que va a ser aplicada del 8 al 12 de noviembre en el caso de las personas que están afiliadas al SEC, ¿verdad? Y presentaron su debido comprobante, ya hay una circular que estipula eso, y aquellos que no pertenecen al SEC van a aplicarlas del 15 al 18 de noviembre. Que estas pruebas están bajo lineamiento para el abordaje de la prueba comprensiva, que estas pruebas no corresponden a la prueba de cierre de ciclo, ya lo vamos a conversar un poquito más adelante, que nos ha generado alguna duda con respecto a la circular 0039, que ya la vamos a analizar. Entonces, importante, estas fechas y estas pruebas no corresponden a lo que está estipulado para las pruebas de cierre de ciclo, ¿verdad? Sino que estas pruebas son las que corresponden al componente de la evaluación del segundo periodo. Ya lo vamos a ver adelante un poquito más. Vamos a definir que es una prueba escrita y es un instrumento de medición. La prueba escrita no llega a la evaluación, es solo una parte de la evaluación, es medición. Y por su naturaleza requiere de una respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados de cada asignatura o figura afín. Entonces, que al elaborar una prueba debemos hacernos una serie de cuestionamientos. Cuestionamientos con respecto a ¿qué? A los aprendizajes esperados con los que hemos trabajado, a los indicadores de estos aprendizajes esperados, a el cómo lo elaboré, al cómo trabajé, y más adelante mis compañeros van a ser enfáticos en esta parte, en la relación que debe haber entre el planeamiento, la mediación y la evaluación a la hora de trabajar
pues las pruebas y cualquier otro instrumento que utilicemos en la evaluación. Entonces, ¿qué preguntas? Bueno, si los indicadores de aprendizajes esperados están claramente definidos y fueron comunicados. En cuanto a la prueba, vamos a utilizar la indicación que teníamos antes de informar con 8 días mínimos hábiles los aprendizajes esperados. Ojalá sea mucho tiempo antes, ¿verdad? Para que la persona estudiante y el padre de familia se prepare. En este caso es muy importante, y más adelante lo van a recalcar mis compañeros, el hecho de que no todos los aprendizajes esperados son evaluados en una prueba, sino que la persona docente tiene la flexibilidad de escoger cuáles son aquellos que sí se ajustan a una prueba escrita. También es necesario que yo me cuestione, que la persona docente se cuestione, si los criterios que voy a utilizar fueron previamente definidos y los objetivos para poder revisar las respuestas. Si cuento con un borrador de respuestas antes de iniciar a revisar la prueba. Si consideré que en la elaboración de la prueba las vivencias de los procesos de mediación pedagógica, que esto es sumamente importante. En la prueba debería verse reflejada la mediación que se ha trabajado con el estudiante. Y ya no voy a enfatizar ahí porque mis compañeros lo van a hacer. La prueba debe responder a los indicadores de los aprendizajes esperados desarrollados durante el proceso de mediación pedagógica. En ese caso es importante que yo recuerde, porque ya lo hemos trabajado anteriormente, que no es que yo escoja los aprendizajes esperados en los cuales los chiquillos salieron mal, para que ahora sí estudien, sino que al contrario, uno de los factores que me van a permitir escoger los aprendizajes esperados a utilizar en la prueba es que el estudiante, que el grupo de estudiantes lo haya dominado, para saber hasta dónde, ¿verdad? Y por último, pues recordar que las instrucciones generales y específicas deben cumplir con el propósito de orientar al estudiante respecto a la forma y el procedimiento para dar respuesta a la prueba y a cada ítem. Estas pruebas escritas de aprendizajes esperados deben llevar una tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es una distribución ordenada de los indicadores de los aprendizajes esperados que fueron seleccionados para la medición. En ella vamos a trabajar los indicadores de los aprendizajes esperados, el tiempo invertido estimado en estos indicadores y la selección de tipos de ítems. Esas son las 3 cosas más importantes que nos va a ayudar a determinar la tabla de especificaciones. Voy a mostrarles el formato. Si usted utiliza el Excel, no es necesario que aplique la fórmula, pero sí es necesario que la conozca. Entonces, usted va a trabajar con un número de lecciones, con una constante que va a salir a través de la cantidad de puntos que usted pretende utilizar en la prueba, dividida entre el total de lecciones que usted ha trabajado, todos los aprendizajes esperados que seleccionó. Cuando usted hace esa división, obtiene una constante. Esa constante le va a servir para poder saber cuántos puntos va a darle a cada aprendizaje esperado según lo que usted propone de puntuación para su prueba. Igual, para aquellos que se están haciendo la pregunta, en el caso de esta prueba, vamos a utilizar la misma cantidad de puntos que el porcentaje o más que eso, para que lo tengan presente. Ya no utilizamos aquello de que tenían que ser 10 puntos por encima del porcentaje. Es la misma cantidad de puntos que corresponde al porcentaje o más que eso. Entonces, una vez que usted tiene la constante y tiene la cantidad de lecciones, ahora sí, por aprendizajes esperados, usted hace una multiplicación, multiplica número de lecciones por la constante y eso le va a dar el resultado parcial de la cantidad de puntos que podría utilizar por la lección. A eso lo redondeamos y obtenemos ya el total de puntos de la prueba. Iniciamos entonces con una puntuación preliminar y al final, cuando ya tiene el redondeo, sabe cuál es el total de puntos. En cuanto a la elaboración de la prueba escrita, debe tener cuidado a la hora de construirla,
Muy importante considerar las vivencias, ya lo mencionábamos anteriormente, cómo fue que se trabajó, cuál fue el contexto que se llevó con respecto a la mediación pedagógica y sobre todo en la educación combinada en la que estamos trabajando ahorita, los niveles de logro que alcanzaron los estudiantes, ¿verdad? El tiempo invertido en el desarrollo de cada indicador. Ustedes me dirán, bueno, y esta es una de las preguntas más comunes. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el tiempo que hemos invertido si hemos estado una parte a distancia y la otra parte presencial? En el caso de los estudiantes, bueno, usted hace un aproximado y ese es el que va a utilizar. Es importante que usted utilice en esas pruebas un vocabulario propio de la asignatura, subárea, módulo, periodo, que tiene que ser acorde al que usted ha utilizado durante la mediación pedagógica. No olvidemos, ¿verdad?, que en el manual descriptivo de las clases docentes se nos coloca como una de nuestras responsabilidades utilizar precisamente un vocabulario propio de la asignatura o subárea y que sea técnico, ¿verdad? Y que por lo tanto, al utilizar esto en la mediación, es lo que vamos a utilizar a la hora de realizar la prueba. Debe haber una concordancia entre eso. Vamos a incluir todos los indicadores de los aprendizajes esperados seleccionados para la medición. No es que todos los que trabajamos en el semestre, es todos los que seleccionamos. Si al padre de familia le dijimos que íbamos a utilizar 8 indicadores de aprendizajes esperados en los temas de examen, de prueba que enviamos, pues esos 8 deben ser valorados, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso. Además, debemos garantizar una presentación nítida, en donde se utilice una sola tipo de letra, con un solo tamaño, que la calidad de los dibujos sea buena o excelente, que las instrucciones generales y específicas que redactamos pues orienten al estudiante acerca de los procedimientos que debe seguir, que sea bien claro, ¿verdad? No procede en una prueba solicitar al estudiante que dibuje, que coloree, que recorte, que pegue o que arme. Esas son acciones que más responden a la mediación, ¿verdad? Importante esto porque ya por ahí había recibido unas consultas. No podemos utilizar tablas o cuadros u hojas de respuesta para consignar las respuestas de los ítems. Eso es algo que no se nos permite en la prueba escrita. Y muy importante, se debe utilizar al menos uno de los siguientes tipos de ítems. Uno, ya sea de selección única, de correspondencia e identificación. Uno de esos 3 y al menos uno de respuesta corta, respuesta restringida, resolución de ejercicios y resolución de problemas y producción escrita. Por lo tanto, refrescando, ¿verdad? La prueba escrita debe tener como mínimo 2 ítems. Uno que responda al primer grupo, que es de selección única, correspondencia o identificación, y el otro que responda a los otros 5 ítems. Uno de esos puede utilizar como mínimo, ¿verdad? Entonces no existen las pruebas escritas de un solo tipo de ítem. Recuerden que esta prueba escrita no es ni tiene ni de lejos la misma función que la prueba FARO, ni la estructura, ni las situaciones que la rodean como contexto. En cuanto a la aplicación de la prueba escrita, es individual, es presencial hasta el día de hoy. No existe un documento que derogue esto y por lo tanto, ya sea que el estudiante se encuentre a distancia o se encuentre de manera presencial, debe venir de forma presencial a resolver la prueba al centro educativo. ¿Qué sí debe garantizar el centro educativo? Bueno, cumplir con los protocolos sanitarios que están vigentes. En cuanto a la prueba, también es importante que no deben haber interrupciones de acciones por parte de personas objetos, es decir, una vez que se inicia la prueba no debe haber nadie entrando o saliendo de el aula donde están trabajando. Tampoco vamos a decir que, yo sé que eso no va a pasar, pero bueno, que vamos a irnos a recreo y después volvemos a continuar la prueba.
Eso tampoco puede suceder porque es una interrupción y además la seccionaríamos y eso tampoco está permitido. Debemos garantizar en la medida de lo posible la atención de consultas de forma, que son las únicas que se atienden en una prueba escrita. Es decir, bueno, no entendí qué me querían preguntar con esto. La persona que está cuidando la prueba puede responder eso. No es necesario que tenga conocimiento de fondo con respecto a la asignatura en la que se está aplicando la prueba. Debemos considerar, y esto es importante, que al inicio de la aplicación se debe dejar el tiempo necesario para la lectura general de la prueba. Todas las pruebas, no importa si en este caso estamos hablando de sexto año, pero no importa si es de segundo grado o de educación diversificada, deben ser leídas por la persona que está a cargo con los estudiantes. Entonces, dentro del tiempo que estimamos para resolver la prueba, debemos dejar el tiempo por aparte de la lectura. En el caso también de la resolución, es importante que éstas sean un tiempo continuo, lo que les explicaba ahora, que no se puede fraccionar. Y esto aplica para todas las pruebas escritas. En el caso de las pruebas que aplicamos a los estudiantes con apoyos significativos, pasa lo mismo, ¿verdad? En el caso de la semana de aplicación de la prueba escrita, no debemos asignar GTAs ni instrumentos de evaluación sumativa en ninguna asignatura o figura fin para que el estudiante pueda prepararse correctamente para resolver la prueba. Y debemos garantizar la presencia de una persona docente o, en situaciones debidamente justificadas, de un funcionario que el director o la directora designe para que aplique la prueba. En cuanto a resolución y entrega de la prueba, debemos tener en cuenta que la persona docente debe entregar con al menos 8 días hábiles, como les decía, de antelación, los indicadores de aprendizaje esperado, que debe garantizarse la comunicación oportuna a la persona estudiante y a los encargados legales cuando se trate de una persona menor de edad, que el tiempo máximo de resolución de la prueba es de 2 lecciones, en el caso de nosotros, primaria, son 80 minutos, que este tiempo no solo debe ser considerado por la persona estudiante, sino también por la persona docente, y por lo tanto los ítems y la cantidad de ejercicios que le solicite a la persona estudiante deben tomar en cuenta la complejidad y el nivel cognitivo explícito de los indicadores del aprendizaje esperado. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que no va a pasar con nosotros, pero que son 80 minutos y le hacemos una prueba de 60 puntos. Eso es casi que imposible de resolver. Entonces tengamos cuidado con que la complejidad y lo que le solicitamos a la persona estudiante se ajuste a esos 80 minutos de las 2 lecciones. En cuanto a los apoyos educativos brindados al estudiantado, pues tenemos que asegurarnos que se respeten los que ya establecimos a principio del semestre o a principio del curso lectivo. Y en el caso de los aspectos de índole administrativo, debemos tener en cuenta la organización del grupo, la lectura de la prueba y otras que la persona docente considere necesarios previos a la resolución de la misma. En cuanto a la estructura de la prueba, vamos a tener 2 partes. Seguimos manejando lo mismo que 2020, una parte administrativa en donde se encuentran todos los datos que permiten identificar la prueba, así como las instrucciones generales que son muy importantes en la prueba escrita. Y luego está la parte técnica, que es donde se presentan los ítems que se utilizarán en la prueba, con sus respectivas indicaciones específicas. En cuanto a la parte administrativa, este es el formato que debe llevar. Ya está establecido en el documento de prueba escrita 2021, en la guía. Ya está establecido de esta manera, entonces nada más que usted copie y pegue y lo contextualice. Y ahora pues vamos a hablar de los ítems. Vamos a
ir haciendo una reflexión de cada uno de los ítems y cuál es la estructura que tienen. En el caso de la prueba escrita vamos a trabajar con alrededor de 8 tipos de ítems con los que podríamos elaborar la prueba según ciertas características que nosotros vamos a ir viendo más adelante, pero son selección única, correspondencia, identificación, respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Antes de empezar con los ítems, yo sé que todos ustedes tienen algunas dudas con respecto a los apoyos educativos. En el caso de los estudiantes que tienen apoyos educativos significativos, ellos también aplican la prueba. Porque, ¿verdad? Esta prueba responde a un 20% de la puntuación de su calificación del segundo semestre. Es muy importante aclarar que esta prueba no es la misma que la del cierre de ciclo, que se nos ha generado, les decía al principio, una confusión con eso. Hace poco recibimos una circular 0039 que nos decía que se suspendían las pruebas de cierre de ciclo para los estudiantes de sexto año, ¿verdad? Y para la secundaria, pero no voy a especificar ahí. Se suspendían las de cierre de ciclo. En el artículo 103 y 104 del reglamento de evaluación se establece que aquellos estudiantes que no hacen FARO en sexto año, ¿verdad? A los que tenían que aplicar, iban a hacer una prueba de cierre de ciclo. A principio de año, cuando se da la primera pausa en nuestro curso lectivo, se nos indica que no vamos a hacer la prueba FARO en sexto año, pero no nos dicen nada del cierre de ciclo. Entonces, hace unos días emiten una circular donde dice, bueno, no van a hacer FARO, pero tampoco los estudiantes de apoyos significativos van a hacer cierre de ciclo. Esta prueba de cierre de ciclo no tiene nada que ver con la prueba escrita de aprendizajes esperados que le aplicamos a los estudiantes para obtener un 20% de la nota del segundo semestre. Esa sí se aplica, que es la que estamos ahorita trabajando, para que si alguno de ustedes tenía dudas con respecto a eso, pues la dejemos aclarada. En el caso de los estudiantes de sexto año con nivel de funcionamiento de primero, no deben hacer la prueba escrita, esta que estamos trabajando ahorita, sino que al hacerse una valoración formativa y no tener el porcentaje, entonces vamos a seguir trabajando con el único requisito que tienen o el único insumo que son las GTA. Vean que estoy diciendo que son los de sexto año. En el caso de quinto que hace FARO y hace cierre de ciclo, ellos sí hacen cierre de ciclo, pero de forma formativa, valga la redundancia. Ahora sí, voy a darle el pase a mi compañero Jonathan. Vamos a dar un espacio de 5 minutos, un receso de 5 minutos. Entonces, vamos a ir a una pausa activa de 5 minutos y ya casi regresamos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, regresamos nuevamente. Vamos a darle ahorita seguidamente el espacio a nuestra compañera Mayuri para que haga la continuación de su tema. Mayuri, adelante. Muchas gracias. Ahora sí, hemos visto la primera parte de las pruebas, que es la que tiene que ver con la estructura, con el tiempo para aplicarlas, quién las aplica, lo vimos ya también, ¿verdad? Vimos aquellas consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de iniciar a pensar en construirla. Vimos que estas necesitan una tabla de especificaciones. Ahora vamos a ir a la parte más importante de la prueba, que es la elaboración de los ítems. Antes de irnos al receso, dijimos que habían alrededor de 8 tipos de ítems con los que podíamos trabajar, que los lineamientos de la prueba nos dicen que debemos trabajar con mínimo 2. Uno entre los 3 primeros, que son identificar, selección única y correspondencia, y uno de los otros 5 que responden a respuesta construida, escrita, que le dan más flexibilidad al estudiante para poder responder. Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems
y analizando algunos ejemplos del por qué los utilizamos y cuándo los utilizamos. Para iniciar, pues hay que tener en cuenta ciertos detalles. Los ítems, a la hora de construirlos, deben estar redactados de manera comprensible. Deben responder a los procesos de mediación pedagógica que trabajamos en la educación combinada. Deben de tener presente y estar aplicadas las reglas gramaticales y morfosintácticas del idioma. Deben responder a los apoyos educativos significativos y no significativos, tanto en el modo y la estructura, según el planeamiento didáctico y la mediación pedagógica que hemos trabajado. Deben estar redactados de manera positiva, y si utilizamos algún ítem de forma negativa es porque es parte del aprendizaje esperado por medir. Existen algunos, muy poquitos aprendizajes esperados que requieren de trabajar ítems en forma negativa. Y por último, vamos a dejar claro que a los ítems les consignamos puntuaciones con números enteros. No trabajamos el 0.5, ni el 3.5, ni el 1,75, sino que trabajamos con números enteros. Ok, ahora que ya vimos esto que son lineamientos generales, entonces vamos a ver los lineamientos técnicos que ya son específicos para la construcción de cada tipo de ítems. Vamos a iniciar con el ítem de selección única. En este caso es muy importante porque cambiamos con respecto al ítem de selección única en que ya no tenemos 4 opciones para encontrar la respuesta correcta, sino que solamente vamos a trabajar 3. El ítem de selección única consta de un enunciado o base que hace referencia a una situación y tenemos una serie de opciones, que en este caso van a ser 3, entre las cuales solo hay una respuesta correcta. Y las demás van a funcionar como distractores. Vean acá las dos partes. No voy a profundizar en el ejemplo, solamente en la estructura. Una primera base, que es la que me genera cierta información, y un grupo de opciones dentro de las cuales hay una única opción de respuesta correcta. Debemos tener claro a la hora de construir la selección única que solo puede haber una opción correcta y que esta la vamos a ir colocando al azar, que el número máximo de opciones es 3, que deben guardar homogeneidad en cuanto a la longitud y a la temática, que deben mantener la concordancia gramatical, es decir, que si yo digo, los hijos de, no sé, Napoleón Bonaparte se llamaban, y después escribo Carlos, y en la otra opción Pablo, eso no tiene concordancia gramatical. Entonces hay que tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado en las expresiones que no podemos utilizar, que son como todas las anteriores. Eso no lo podemos colocar en una opción, ninguna de las anteriores, porque estas inducen a la eliminación de la misma. Deben incluirse en la misma página. Cada selección única, cada ítem de selección única debe estar completito en la página. Si no nos alcanza, dejaremos el espacio y lo escribiremos en la siguiente. Las podemos colocar en forma horizontal y o en forma vertical. Yo les doy la recomendación de que lo hagan de una sola manera, o solo horizontal o solo vertical, porque esto podría generar la confusión en el estudiante y podría pues, decir que hacer un recurso revocatorio. Entonces yo les recomiendo que o pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Mi recomendación es que solo utilicen de una forma. En el primer ciclo de la educación general básica, cada opción debe presentar una única respuesta. Y en segundo ciclo, en el caso de nosotros, de sexto año, pueden haber 1, 2 o 3 respuestas.
Voy a explicar esto para que no se vayan a confundir. Ahí no dice respuestas correctas, dice respuestas. Como el ejemplo que yo les decía ahorita de los hijos de Napoleón, y entonces yo podía decir Juan, Pablo y Pedro, Pedro, Mónica y Laura, Juan, Pablo y Mónica. Esas son varias respuestas en una opción. Eso es lo que podemos utilizar. En el caso de ustedes en sexto año, pueden usar una, dos o tres respuestas en cada opción, pero solo una opción es correcta, para que no se vayan a confundir con eso. Ahora sí, esos son los lineamientos técnicos. De forma general, voy a darle el espacio a mi compañero Ariel para que pueda ser ya más específico en cuanto a la construcción del ítem de selección única. Compañero Ariel. Muchas gracias, Marjorie. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras que comparten con nosotros este momento. Para mí siempre es un placer poder acompañarlos en este tipo de actividades. Vamos a proceder a presentar el ejemplo que se puede observar en pantalla, para lo cual quiero empezar diciendo que hay una relación que debemos procurar siempre a la hora de diseñar los ítems para una prueba. Esta relación se debe procurar siempre que la habilidad, como el indicador de la habilidad, el indicador del aprendizaje esperado, el tipo de ítem y el nivel de desempeño se mantengan. Esa unidad, esa relación es fundamental para el diseño del ítem y para que los elementos indispensables estén presentes en el diseño del ítem. Podríamos decir entonces que lo que podemos observar en la parte superior, donde se indica la habilidad, el indicador de la habilidad, el indicador del aprendizaje esperado, el tipo de ítem, en este caso selección única, y el nivel de desempeño, vendrían siendo como los elementos fundamentales que nos van a permitir construir o diseñar los ítems que deseamos llevar a la prueba. Como ustedes pueden apreciar, la habilidad que está allí presente es la de resolución de problemas. Cada habilidad está conformada por una serie de indicadores. Por ejemplo, la habilidad de resolución de problemas tiene 3 indicadores. Dentro de esos indicadores está el planteamiento del problema, tenemos la aplicación de la información y el análisis de la y la resolución del problema. Esos son los 3 indicadores. En este ejemplo que tenemos, el indicador de la habilidad se denomina aplicación de la información. Y aplicación de la información dice que se analiza la información disponible para generar alternativas que aplican en la resolución de problemas para la solución de situaciones de la vida cotidiana. Eso dice el indicador de la habilidad. ¿Qué dice el indicador del aprendizaje esperado? El indicador del aprendizaje esperado dice: identifica ejemplos de cambios físicos y químicos utilizando diversas fuentes de información. El nivel del desempeño, que en este caso es avanzado, nos indica de manera específica ejemplos de cambios físicos y químicos utilizando diversas fuentes de información. Se puede afirmar que esta parte es base fundamental para la elaboración del ítem. En primera instancia, puede parecer un poco complicado reunir todos estos elementos para construir un ítem. Pero cuando todo esto se desprende del trabajo que se realiza en la mediación pedagógica, ya no resulta tan desconocido ni complicado. Este es un ejercicio que tenemos que hacer. Es lo que hace la diferencia
en la forma como enseñábamos antes y enseñamos ahora, en la forma como evaluábamos antes y en la forma como evaluamos ahora. La habilidad tiene que estar implicada tanto en el proceso de mediación pedagógica como en el proceso de evaluación. Por lo tanto, tiene que aparecer como uno de los elementos indispensables. Si revisamos esa unidad, nos vamos a dar cuenta que en el ítem se cumplen todas las condiciones que se especifican en la tabla que está en la parte superior. Veamos el ítem ahora. Si analizamos el ítem, tenemos una información relacionada sobre los cambios físicos y químicos, en donde el enunciado contiene una descripción de lo que ocurre cuando se encienden los fuegos artificiales, lo cual representa un tipo de cambio de la materia. En el enunciado hay una palabra clave para llegar a la respuesta. Esa palabra clave es combustión, porque la combustión es algo que ocurre o se da cuando existe un cambio químico. Un aspecto importante es que parte de un hecho conocido. Los fuegos artificiales es algo que hemos visto en celebraciones como el Año Nuevo. Por lo tanto, en este caso estamos partiendo de un hecho conocido. Si establecemos o queremos ver la relación que hay en cada una de estas partes, vemos que el indicador de la habilidad nos dice que analiza la información disponible. El ítem nos presenta un enunciado encerrado dentro de un rectángulo con una información que debe ser analizada por parte del estudiante para poder llegar a la selección de las respuestas correctas. El indicador de aprendizaje nos dice dos cosas importantes. La primera es lo que el estudiante debe demostrar para evidenciar el logro aprendido, el logro de los aprendizajes alcanzados. Y lo otro es que también va a demostrar cuál es el conocimiento o el dominio de conocimiento que tiene sobre la situación de estudio o el tema de estudio. Por lo tanto, fíjense que el análisis de la información disponible en este caso coincide de manera correcta con el nivel de desempeño. El nivel de desempeño que es avanzado solicita que el estudiante indique de manera específica cuáles son cambios físicos y químicos. Termino esta sección diciéndole que entonces es indispensable que para llegar a construir ítems que puedan mantener un diseño en donde se puedan evidenciar todos estos elementos, debemos considerar esta parte. El segundo ejemplo que tenemos a continuación es otro ítem de selección única. En este segundo ejemplo, tenemos una información relacionada igual sobre el mismo indicador de aprendizaje. Vamos a ver, ok, aquí estamos. El indicador, perdón, en este ejemplo, el indicador del aprendizaje esperado es distinto. En el primer caso, nos decía, identifica ejemplos de cambios físicos y químicos. En el segundo, en este ejemplo que tenemos a continuación, nos dice, describe de manera general los cambios que pueden experimentar los materiales presentes en el entorno. El segundo ejemplo, como puede apreciarse, mantiene el mismo formato y se presentan los mismos elementos que vimos anteriormente, pero tiene algunas diferencias, como por ejemplo, el indicador que ya decíamos de la habilidad no es el mismo. En el ejemplo anterior, el indicador de la habilidad decía aplicación de la información. En este caso tenemos planteamiento del problema.
¿Y por qué esto es importante? Porque como la evaluación se desprende de la mediación pedagógica, esta información nos dice es que en este caso de esta habilidad podemos pensar que en la mediación pedagógica se abordó el desarrollo de la habilidad mediante este indicador. En el caso anterior, el indicador de la habilidad fue aplicación de la información. Vea que aunque tenemos la misma habilidad, los indicadores son distintos. La habilidad de resolución de problemas para ambos ejemplos, pero el indicador de la habilidad en el primer caso fue aplicación de la información. En el segundo caso tenemos planteamiento del problema, es decir, una habilidad puede abordarse de diferentes formas de acuerdo a los indicadores que presenta. En este ejemplo, vemos entonces que hay un indicador de la habilidad que es distinto con relación al primer ejemplo que vimos. Entonces, recapitulando, decía hace un momento que en este segundo ejemplo encontramos los mismos elementos que vimos en el primer ejemplo. La habilidad, el indicador de la habilidad, el indicador de aprendizaje esperado, el tipo de ítem y el nivel de desempeño. Pero hay algunas diferencias. Y les decía que aunque hablamos de la misma habilidad, en este caso de resolución de problemas, nos encontramos con dos indicadores distintos. Les decía que en el primer ejemplo vimos que el indicador que se abordó fue aplicación de la información. En este segundo ejemplo vemos planteamiento del problema. Y les decía que esta situación lo que nos dice es la forma como se abordó en la mediación pedagógica y la forma como se va a evaluar la habilidad en este ejemplo o en este caso específico que estamos presentando. Otra de las diferencias que hay entre este ejemplo y el anterior es el indicador del aprendizaje esperado. En el anterior encontramos el mismo formato, son los mismos elementos que consideramos en el primer ejemplo, la habilidad, el indicador de la habilidad, el indicador del aprendizaje esperado, el tipo de ítem y el nivel de desempeño. Esos elementos se mantienen. ¿En qué hay diferencias? Hay diferencia con respecto al indicador de la habilidad. En el ejemplo anterior, aunque se trataba de la misma habilidad, resolución de problemas, en el ejemplo anterior vimos que el indicador estaba referido hacia la aplicación de la información. En este caso, sobre el planteamiento del problema. Otra de las diferencias de este ejemplo con respecto al anterior es el indicador del aprendizaje esperado. En el primer ejemplo vimos sobre identifica ejemplo de cambios físicos y químicos utilizando diversas fuentes de información y en este caso describe de manera general los cambios que pueden experimentar los materiales presentes en el entorno. El tipo de ítem es el mismo, porque estamos abordando lo de selección única. Y otra de las diferencias es el nivel de desempeño. En el caso del primer ejemplo, estaba referida al nivel avanzado. En este ejemplo está referida al nivel intermedio. Estas diferencias, mi intención es de que podamos ver que, aunque hablemos de una misma habilidad, la habilidad puede ser abordada de diferentes indicadores. Por otro lado, los niveles de desempeño también pueden ser tratados en correspondencia con el indicador de la habilidad y en correspondencia con el indicador del aprendizaje esperado. En otras palabras, esa unidad se mantiene. Esa relación que yo le hablaba, que debe haber entre estos elementos, se mantienen también en este caso. Si nos vamos entonces al ítem, analizando el ítem, vemos allí una pregunta que está referida a una situación en donde preguntan qué tipo de cambio sufre un huevo cuando es sancochado, cuando es sometido a agua hirviendo, al calor, o hablamos de un huevo duro. Hay tres opciones. Fíjense que el primero dice un cambio químico porque se le suministra calor.
El segundo, un cambio físico porque varía la composición del huevo. Y el tercero, un cambio físico porque varía la apariencia del huevo, pero no su composición. ¿Qué es lo interesante del ítem, de la situación que se plantea? Es que en este caso el estudiante tiene que saber, y eso obviamente tuvo que haberlo trabajado en clase con el docente, es que para que el efecto del calor actuando sobre el huevo produce un cambio, porque podríamos pensar que no hay ningún cambio, pero el calor ejerce una afectación sobre la proteína, el huevo es una proteína, cuando es sometida a una temperatura, la proteína se desnaturaliza y las moléculas que lo componen se desintegran. Por eso podríamos concluir que la opción correcta es la primera, un cambio químico porque se suministra calor. El calor en este caso es el factor que provoca el cambio químico en el ejemplo. Termino este ejemplo con una consideración más. No todos los indicadores pueden ser llevados a una prueba. Algunos pueden ser mejor tratados en una situación de aprendizaje distinta o mediante otra estrategia evaluativa. En ocasiones, forzarlo puede resultar contraproducente. En todo caso, el docente es quien determina cuáles indicadores va a incluir en el examen. Así que cuando vayan a seleccionar los indicadores, piensen en aquellas situaciones que se abordaron en clases y que mejor resultado dieron con los estudiantes. Quizás este sea una recomendación que puede ayudarles a ustedes a poder establecer cuáles indicadores serían mejor evaluados en una prueba y cuáles serían mejor evaluados a través de otra estrategia de evaluación. Eso con respecto a los ítems de selección única. ¿Ah? Gracias. Bueno, decía que agradecerle al compañero don Ariel por su intervención. La presentación, repetimos, la vamos a estar pasando a los grupos de Teams que tiene la compañera asesora. Y la documentación, la presentación, la estaremos pasando ya sea por correo electrónico o la estaremos compartiendo en los grupos de Teams. Seguidamente vamos a continuar con la presentación. Ya la tenemos ahorita en pantalla. Vamos a continuar, le vamos a dar el paso a la compañera Mayuri. Mayuri, adelante. Muchas gracias, compañero. Ok. Don Ariel les explicó muy bien sobre la selección única y sobre la pertinencia de las habilidades con la mediación y el tipo de ítem que utilizamos. El siguiente ítem es el de correspondencia. Este consiste en la presentación de dos columnas paralelas identificadas como enunciados y respuestas que contienen información relacionada entre sí. Cada respuesta se debe identificar con una letra, con un número o un símbolo que sea de fácil transcripción para el estudiantado. Cada enunciado debe tener una única respuesta. Mantener concordancia gramatical de género y número entre los enunciados y las respuestas. Eso ya lo habíamos hablado con lo de la selección única y los enunciados y las opciones. El ítem debe presentarse completo en una sola página. Se asigna un punto a cada respuesta correcta y el valor máximo del ítem es de 5 puntos. Eso significa que usted podría tener dos ítems de correspondencia, pero que ninguno de ellos puede valer más de 5 puntos. Además, cuando nos dice que asignamos un punto a cada respuesta correcta, es porque el estudiante ha tenido que transcribir esa letra, ese número o esa figura en uno de los paréntesis o hacer la relación. No se va a asignar puntos a algo que quede en blanco, que no debería ser así. Entonces, podemos ver la relación que hay también entre la correspondencia
Y podemos ver que los tipos de relación que hay podrían ser de procesos con productos, de definiciones con dibujos, de causas con efectos, de clasificaciones con nombres, de conceptos con símbolos, definiciones con términos, características con nombres, obras artísticas con autores, opiniones con pensadores, funciones y órganos, ejemplos y conceptos. Todos esos tipos de relaciones que acabo de mencionar son los que podríamos llevar y reflejar en una correspondencia. Para tal efecto, vamos a ver ahora un ejemplo de correspondencia. Le voy a dar el pase a mi compañero, el asesor de estudios sociales, don Jonathan Hernández, para que les explique. Jonathan. Buenas tardes, estimados compañeros. Un gusto estar acá en este momento, poder compartir con ustedes este ratito. Creo que doña Marjorie y don Ariel han ido dejando muy claro lo importante que es la mediación pedagógica para poder realizar este tipo de actividades o poder realizar los diferentes ítems que correspondan. Entonces, que nos quede clarito, ¿verdad?, que la mediación pedagógica es fundamental para que podamos construir los diferentes ítems que tengamos que realizar. En el caso de correspondencia, por ahí teníamos el que se va a utilizar en habilidad es pensamiento crítico, y como indicador para la habilidad dice que evalúa los supuestos y los propósitos de los razonamientos que explican los problemas y preguntas vitales. Este corresponde al indicador de racionamiento efectivo. En el indicador del aprendizaje esperado, nos dice que explica la independencia como un proceso histórico cuyos principios democráticos continúan vigentes, y el tipo de ítem que vamos a realizar o que vamos a presentar en este momento es de correspondencia. El nivel de desempeño utilizado es intermedio, donde el niño o la niña va a aludir conocimientos específicos de la independencia de Costa Rica como un proceso histórico relevante. Esto es fundamental que se haya dado en la mediación pedagógica, que nosotros hayamos brindado todos estos contenidos y poder adquirir las diferentes habilidades, en este caso la habilidad de aludir conocimientos específicos en la independencia de Costa Rica como un proceso histórico relevante. Entonces, el ejemplo establecido nos dice que en la columna A se presentan consecuencias de la independencia de Costa Rica y en la columna B su respectivo efecto. Vamos a colocar el número según corresponda al efecto en su consecuencia. En este caso, bueno, no tienen que sobrar paréntesis y no se repiten números. Recuerden que por ahí se mencionaba que máximo serían 5. Aquí tenemos 4. En la columna A, guerras civiles, España pierde sus colonias, la educación gratuita, abolición de la esclavitud, y en la columna B, 1. Costa Rica se convierte en un país independiente. 2. Inicio del proceso de consolidación nacional. 3. Derechos humanos para las personas. 4. Preparación académica a la mayoría de la población. Entonces el estudiante va a poder correlacionar o determinar cuál corresponde a cada uno de esos. Supongo que ustedes también lo han ido haciendo, ¿verdad? En este momento, analizándolos, y ahí tendríamos guerras civiles, lo podemos asociar con inicio del proceso de consolidación nacional, ¿verdad?, que es lo primero que se da, que son las guerras civiles para tener un proceso de consolidación nacional. España pierde sus colonias, ahí podríamos en el 1, Costa Rica se convierte en un país independiente, ¿verdad? El momento que España pierde sus colonias, pues nos convertimos en un país independiente. La educación gratuita, aquí nos da preparación académica a la mayoría de la población, que después de la independencia, por los años de 1870, es cuando llegamos a tener la educación gratuita y obligatoria. Y la abolición de la esclavitud, que nos dan derechos humanos para las personas. Aquí podemos determinar que el estudiante pueda adquirir una habilidad de ir reconociendo aspectos específicos de la independencia que todavía les puede traer
a la actualidad. Es importante retomarles, ¿verdad?, que es fundamental la mediación pedagógica que ustedes van a tener dentro de las aulas. Les cedo el espacio a doña Marjorie. Muchas gracias, Jonathan. El ítem que corresponde ahora es el ítem de identificación, y este consiste en la presentación de dibujos, cuadros, textos, esquemas, diagramas o croquis en los que se señalan con letras o números algunas partes para que sean identificadas según las instrucciones específicas. Voy a darle el espacio al compañero Ariel, asesor regional de ciencias, para que pueda mostrarles un par de ejemplos. Muchas gracias, Marjorie. Una de las preguntas que a mí me hacen los compañeros docentes es cómo se trabaja la habilidad dentro de la mediación pedagógica. Y la otra pregunta que me han hecho es cómo evaluar la habilidad. Y la respuesta que siempre he dado es que, y por esa es la razón de que en la primera columna de este cuadro que está en la parte superior habla sobre la habilidad. Porque si estamos en la mediación pedagógica, deberían propiciarse, plantearse actividades donde el estudiante puede hacer lo que aquí se establece. Fíjense que en habilidad, en este caso resolución de problemas, y el indicador de la habilidad, esta aplicación de la información, dice que analiza la información disponible para generar alternativas que aplican en la resolución de problemas para la solución de situaciones de la vida cotidiana. Si esto está claro, cuando se planifican las actividades de mediación pedagógica, debería propiciarse, repito, actividades donde esto se desarrolle, donde esta situación planteada en el indicador pueda ser posible. De igual manera, si yo trabajé esto como docente, con mis estudiantes en la mediación pedagógica y ahora corresponde la evaluación, el ítem debería propiciar que este indicador se refleje dentro de este proceso de evaluación, específicamente en este ítem. Entonces, tanto la habilidad como el indicador del aprendizaje esperado es fundamental para efecto del diseño del ítem. Aquí nos encontramos entonces con un ítem del nivel avanzado que nos dice, indica de manera específica ejemplos de cambios físicos y químicos utilizando diversas fuentes de información. Como ustedes pueden observar, tenemos una imagen donde se muestran tres situaciones. Hay una cosa que quiero aclarar, no son tres imágenes, es una imagen conformada en tres partes, ¿verdad? Porque una de las indicaciones para este tipo de ítem de identificación es que se debe trabajar una sola imagen. Es decir, no tener imágenes separadas sobre esa indicar. Es una imagen en donde el estudiante debe identificar cuál de esas representaciones es un cambio químico. Obviamente que en la primera imagen, en la primera identificada con la letra A, es donde podríamos encontrar un cambio químico, donde hay un proceso allí de combustión, es como una fogata. Otra de las cosas importantes en estos ítems que utilizan imágenes que tienen que ser claras, ya Marjorie lo especificó en su ponencia, la claridad de las imágenes con el fin de que el estudiante no se vaya a confundir ni tenga ningún tipo de problemas. Así que si alguno de ustedes se está preguntando por qué don Ariel ha puesto un cuadro en la parte superior donde está indicando la habilidad, los indicadores y todo eso, porque es la forma de poderle mostrar a ustedes cómo esta relación es tan importante conservarla para el diseño del ítem. Si yo me olvido de estas partes, entonces puedo evaluar cualquier otra cosa menos lo que corresponde evaluar. Por eso es importante que a la hora de diseñar los ítems, ustedes consideren estos elementos.
Tenemos por allí, creo que otro ejemplo, no, este es el último, perdón, este es el último, gracias. Entonces, con esto finalizo la parte de los ítems de identificación, agradeciéndole la atención. Muchas gracias, don Ariel. Continuamos entonces con el ítem de respuesta corta. En este caso, son enunciados que permiten al estudiantado recordar información breve de acuerdo con lo solicitado en los espacios asignados para ese fin. Debe establecerse una tarea clara y específica que busque una respuesta definida. Entonces acá no podemos colocar palabras como explique o describa, sino que debe ser muy claro. La puntuación de cada ítem va a variar de 1 a 5 puntos como máximo. Para la redacción, del enunciado se pueden utilizar palabras como anote, escriba, cite, defina, indique, enumere, equilibre. Además puede indicar la cantidad de respuestas esperadas. Es muy importante, y lo hablábamos en los lineamientos generales de los ítems, que usted sea claro a la hora de solicitar algo. Ya sea que si colocó una imagen, usted diga qué es esa imagen. Recuerde que todas las personas interpretamos de diferente manera. Entonces, lo que debemos hacer es indicar, ¿verdad?, lo que claramente queremos y indicar además la cantidad de respuestas que esperamos. Al final del enunciado no se deben utilizar artículos ni los verbos como ser o estar. Eso de que las provincias de Costa Rica no debemos utilizarlas porque son bonitas, son grandes, son hermosas y tal vez eso no es lo que estamos solicitando. Entonces vamos a evitar utilizar el ser o estar en este tipo de ítem. Tampoco debemos utilizar preposiciones que generen ambigüedad o confusión. Cuando la respuesta debe expresarse en una unidad de medida específica, es necesario indicarlo en el enunciado y a cada ítem se le debe asignar la respectiva puntuación, en razón de que el número de las respuestas solicitadas son distintas, ¿verdad? Puede ser que un ítem requiera de 3 respuestas, otro ítem requiera de 2, otro que requiera de 3 y así. Para mostrar un ejemplo de esto, voy a darle el pase a mi compañero Jonathan Hernández, asesor regional de estudios sociales, quien les va a explicar un ejemplo. Jonathan. Muchas gracias, doña Marjorie. Bueno, en este apartado igual podemos retomar, ¿verdad?, lo que corresponde a la habilidad, los indicadores del aprendizaje esperado, en este caso el tipo de ítem, que es respuesta corta, y el nivel de desempeño. Acá podemos determinar que para esta habilidad vamos a utilizar el pensamiento sistémico y el indicador para la habilidad, argumentación, dice que fundamenta su pensamiento con precisión, evidencia, enunciados, gráficos y preguntas, entre otros. El indicador del aprendizaje esperado demuestra los aportes de los pueblos originarios afrocostarricenses, asiáticos e inmigrantes a la identidad nacional, y en el nivel de desempeño, lo vamos a utilizar o lo vamos a ubicar en el avanzado, donde especifica los aportes de los pueblos originarios afrocostarricenses, asiáticos e inmigrantes a la identidad nacional. Igual, compañeros, ¿verdad?, retomarles que el ítem sale específicamente de la actividad de mediación pedagógica que ustedes realicen en el aula. En este caso, el ejemplo del ítem de respuesta corta sería: observe las siguientes imágenes de culturas originarias en Costa Rica. Entonces ahí el estudiante va a poder observar las imágenes y se le está especificando de qué, de culturas originarias en Costa Rica. Luego de observar, entonces determinamos, después de observar las imágenes, mencione 3 aportes brindados con relación al ámbito social o cultural por los pueblos originarios en nuestro país, afrocostarricenses, asiáticos e inmigrantes. Entonces ahí el estudiante va a poder analizar un poquito qué se observa en la imagen, ¿verdad? Y nos puede decir que, bueno, el comercio de la cultura china, nos puede decir que
las comidas, ¿verdad? El rice and bean, parte de limón, afro-costarricenses, y en la parte de inmigrantes podríamos determinar diferentes bailes o vestidos. Entonces ahí el estudiante va a poder demostrar esos aportes que nos dejan los pueblos originarios y hacerles ver la importancia que tienen ellos en nosotros. Pero recordar, ¿verdad?, que la habilidad es fundamental que debemos tener en la mediación pedagógica. Cedo el espacio a doña Marjorie. Gracias, Jonathan. El siguiente ítem es el de respuesta restringida. A este ítem pues, se le denomina estudiantado de manera precisa la cantidad de respuestas que esperamos. Este ítem favorece la coherencia y la pertinencia de vínculos de razonamiento y la capacidad para comunicar y defender argumentos, la recursividad y la capacidad de síntesis. Para enfatizar sobre estos detalles del ítem de respuesta restringida, entonces le voy a dar el espacio a la compañera Lilian Corrales, asesora regional de español, para que pueda explicarles un par de ejemplos. Lilian, te doy el pase. Muchas gracias, Marjorie. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes hoy acá y nuevamente le agradezco a Dios y a la vida esta oportunidad. Les presento un ejemplo de un ítem de respuesta restringida. Les leo esta propuesta porque realmente sé que ustedes dentro de sus construcciones van a tener muchísimas oportunidades de crear propuestas similares y muchísimo mejor. Lea la siguiente información relacionada con problemas ambientales en nuestro país. El problema ambiental más grave en Costa Rica es el consumo. Comprar por comprar, porque todos lo tienen, porque me antojé o porque realmente es una necesidad para el hogar. Es necesario aplicar el consumo consciente y realizarse una pregunta antes de comprar. ¿Lo quiero o lo necesito? Ser un consumidor consciente implica informarse y sumar el criterio ambiental a nuestra decisión de consumo, así como se considera el precio y la calidad. Bien, ahí pueden observar ustedes que se le da una antesala, un contexto a la persona estudiante y se le apoya con una imagen, la cual le da un anuncio de compra a un supermercado, una mujer que le sugiere que está pensando, ¿será que lo necesito? ¿Será que lo quiero? ¿Lo compro por consumir solamente? ¿O voy a aplicar el criterio ambiental a esa decisión de compra, además de pensar en el precio y en la calidad? Con esta propuesta le damos a la persona estudiante la posibilidad de visualizar una problemática de país a nivel ambiental y de reflexionar. Le planteamos la pregunta, exprese sus ideas acerca de la importancia de aplicar el criterio ambiental a nuestra decisión de consumo mediante dos argumentos. Como le solicitamos dos argumentos, vamos a colocar 2 puntos como el valor total. Y ustedes me preguntarán, estimados docentes, en este momento, ¿por qué esta pregunta que no parece de español, parece más como de ciencias o estudios sociales? Pues bien, a continuación vamos a visualizar los indicadores y por qué, la justificación de por qué trabajamos ese tipo de ítem en español. Pues como habilidad que respalda este proceso, la participación en situaciones comunicativas, incluyendo los medios de comunicación masiva, que impliquen el análisis comprensivo de mensajes generados por interlocutores y medios de comunicación. La antesala que se presentó en el ítem era un extracto de una noticia. Y la idea general del programa de estudios de español es que podamos vincular todos los procesos de contexto con el proceso comunicativo general. Entonces allí lo que buscamos es que se trabaje un proceso de análisis de una noticia y que se pueda participar en situaciones comunicativas. Como pauta para lograr esta habilidad tenemos la autorregulación y en nuestra asignatura es sumamente importante que
pensemos que con la autorregulación enfrentamos a la persona estudiante a un proceso, a un contexto, lo hacemos reflexionar y tomar decisiones sanas y poder aplicar el proceso comunicativo a estas decisiones. Como indicador tenemos formula a partir de la lectura ideas principales del discurso para comprender el sentido global del texto. Entonces esa es la básica que nos va a regir a nosotros, que formule a partir de esta lectura, de esta noticia, las ideas principales del discurso para que él pueda darle un sentido más global a ese texto. Y como niveles de desempeño presentamos 3. Menciona ideas generales para la comprensión de un texto, asocia ideas relevantes e irrelevantes para la comprensión del sentido global del texto y precisa ideas relevantes derivadas de la comprensión global del texto. En este espacio, nosotros podemos visualizar que el ítem se respalda al nivel avanzado del nivel de desempeño, a precisa ideas relevantes derivadas de la comprensión global del texto. Pero algo importante es que el ítem también le permite a la persona estudiante que está a un nivel inicial o a un nivel intermedio responder y poder ser calificado. Esto sería por el ítem de respuesta restringida. Vamos a darle el paso a la compañera Marjorie. Gracias, Lilian. Ok. El siguiente ítem es el de producción escrita. Es un ítem muy rico para poder trabajarlo y más si estamos trabajando de la forma correcta con respecto a lo que es transformación curricular. Vamos a mostrar más adelantito ejemplos de producción escrita, pero sí es importante antes de que presentemos estos ejemplos que tengamos claro que esto no es solamente para español, sino que es para varias asignaturas. Ahorita Lilian les dejaba muy claro que cada uno de los ítems pueden responder a diferentes contextos y que quien nos dice que vamos a trabajar en ese ítem y por qué trabajamos en ese ítem es la habilidad y el indicador que estamos trabajando y que trabajamos en la mediación. Bueno, la producción escrita le permite al estudiantado comunicar por escrito razonamientos, le permite comunicar la capacidad de síntesis, le permite realizar propuestas para resolver situaciones a partir de un tema, le permite poder generar preguntas, una hipótesis, una afirmación, un texto. Todo esto, un fragmento, una imagen, una situación cotidiana, son la base de lo que podría hacer el estudiante. A través de esto podría generar estas propuestas, estas síntesis, estos razonamientos, y lo hace basado en un texto literario o no, podría ser, podría trabajar también a partir de un conflicto. Y en este tipo de ítems se requiere aplicación de procesos de selección, de organización, de argumentación de la información, de acuerdo con la naturaleza y el propósito con las diferentes asignaturas o figuras afín. Es decir, que a partir del texto, ya sea literal como texto, o de la imagen, o la situación cotidiana, o el fragmento que le demos al estudiante, el conflicto, este va a trabajar procesos de selección, de organización y argumentación de la información. Para mostrarles un ejemplo y que sea más concreto lo que les estoy explicando, voy a darle el pase a mi compañera Lilian para que les pueda mostrar ya en la práctica cómo se ve un ítem de este tipo. Lilian. Muchas gracias, Marjorie. En este caso de un ítem de producción escrita, acá en la asignatura de español se nos presta muchísimo para poder valorar diferentes indicadores y todos sus niveles de desempeño, para poder llevar a la luz el proceso del programa de estudios y la funcionalidad de la lengua desde la producción escrita y la comunicación. Esos son aspectos muy importantes que tenemos que retomar, no solamente en la asignatura de español, sino en varias asignaturas. Me permito leerles la instrucción del ítem. Redacte un texto narrativo
a partir de la imagen que se le presenta. La extensión debe ser de 100 palabras. Tome en cuenta los criterios consignados en la rúbrica para el diseño de su texto y se da un total de 18 puntos. En este ítem pueden visualizar que se le dan ciertas indicaciones a la persona estudiante para que pueda recabar su trabajo de forma perfecta. Se le permite o se le solicita que redacte un texto narrativo. Acá es importante, se le especifica que tiene que redactar. Además, acá se le brindó la imagen para que pudiera hacer mayor conciencia y con mayor facilidad dar fruto a sus palabras. Se le indica que la extensión debe de ser de 100 palabras. Eso es algo muy importante. Si queremos una extensión en específico, debemos indicarla, solicitarla, no esperar que la persona estudiante nos la adivine. Y se le solicita que tome en cuenta los criterios consignados en la rúbrica para el diseño de su texto. Bien claro, tenemos que haber trabajado esta lectura de los criterios de la rúbrica, porque la persona estudiante, si no ha practicado con nosotros cómo interpretarla o cómo conocerlos, pues entonces los pondríamos en desventaja. Y además, otro elemento importante es que todos esos criterios que se han trabajado en la rúbrica hayan sido trabajados en el proceso de aula, que no se le esté presentando a la persona estudiante algo novedoso y tal vez algo con palabras diferentes a como él las ha conocido. Pues entonces se les indica, por ejemplo, acá en español era un texto narrativo y entonces se le da el espacio para el título y la cantidad de líneas que nosotros consideramos que le van a ser bastas para poder cumplir con sus 100 palabras de extensión. Ahora vamos a visualizar la tablita o la escala con los criterios de calificación, a los cuales le dijimos a la persona estudiante que los observara. Yo les aconsejo que cuando están haciendo prácticas en el aula, que primero le digan a la persona estudiante estas indicaciones y que los enseñen a ir a la tablita para que ellos se sientan totalmente empoderados a la hora de realizar su producción. Acá podemos observar que les presento inicialmente 3 indicadores: demuestra ortografía puntual, literal y acentual. Y ustedes pueden ver que los 3 son el mismo, se repiten. ¿Por qué? Porque inicialmente en la PAP de 6º grado realmente solo viene ese indicador. ¿Y qué hice yo? Pues desglosarlo. Pueden observar que en la primera línea hablamos de menciona ejemplos de palabras con ortografía acentual a partir de textos dados. En el nivel intermedio brinda ejemplos de oraciones con ortografía acentual en textos proporcionados y especifica la aplicación de la ortografía acentual en la construcción de textos. En la segunda línea tenemos menciona ejemplos de palabras con ortografía puntual y observemos ahí que le hago un énfasis a que vamos a calificar el uso de la coma a partir de textos dados. En el nivel intermedio brinda ejemplos de oraciones con ortografía puntual, del uso de la coma también en textos proporcionados. Y en el nivel avanzado especifica la aplicación de la ortografía puntual, uso de la coma en la construcción de textos. En la tercera línea tenemos menciona ejemplos de palabras con ortografía puntual, pero ya uso del punto a partir de textos dados. En el nivel intermedio brinda ejemplos de oraciones con ortografía puntual, uso del punto en textos proporcionados y especifica la aplicación de la ortografía puntual, uso del punto en la construcción de textos. Pueden visualizar que es el mismo indicador con el que se trabajó en la clase, pero yo lo desglosé. Acá ya llevamos 3 indicadores y vamos a visualizar otros 3 indicadores que también nos apoyan este ítem de producción escrita. Demuestra ortografía puntual, literal y acentual estudiada en este nivel para el enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa. Pueden observar que es el mismo indicador de la presentación o diapositiva anterior. En el nivel inicial de esta primera línea tenemos menciona ejemplos de palabras con ortografía literal, uso de C a partir de textos dados. En el nivel intermedio brinda ejemplos de oraciones con ortografía literal, uso de C en textos proporcionados y especifica la aplicación de la ortografía literal, uso de C en la construcción del texto. En la línea siguiente es el mismo indicador, pero ya no con uso de C, sino con el uso de la S. Y vamos igual en el mismo nivel, en el mismo ascenso. Menciona, brinda y especifica. Los mismos 3, pero con el uso de la S. Y en la tercera línea tenemos los mismos 3 niveles en este proceso de desempeño, pero
con el uso de la Z. ¿Por qué hago tanto recalque en este? Porque en el programa de estudios tenemos un solo indicador y a veces hemos colocado ese indicador sin desglosarlo en nuestra GTA y en nuestra planificación didáctica. Y entonces cuando no lo hemos desglosado de la forma correcta, nos va a ser como un poco complicado poder calificarlo y no le estamos dando la posibilidad a la persona estudiante de poder ganar algunos puntos, por ejemplo, con el uso de la C y tal vez haber fallado unos con el uso de la S. Al calificarlos por independiente le damos la posibilidad de que pueda valorársele de forma directa el aprendizaje adquirido en cada uno de los elementos. Esta indicación se encontraba en la PAP en cada uno de esos indicadores. Ahora, ¿por qué nacen esta correspondencia en el proceso de producción textual en la asignatura de español? Pues nos dirigimos a la habilidad. La idea de esta habilidad de la PAP de sexto es expresarse en forma oral y escrita, con claridad en diferentes situaciones comunicativas utilizando diversos tipos de textos. En este tipo de textos escogimos la narración y cuando hablamos de situaciones comunicativas es esa forma de que la persona estudiante pueda expresarse en el texto escrito. La pauta para lograr la habilidad es el proceso evaluativo, es evaluación. ¿Y por qué es ello? Porque no utilizamos este indicador cuando estamos empezando un proceso de producción, sino cuando ya sabemos que la persona estudiante está en capacidad de valorar o de demostrar que conoce la ortografía puntual, literal y acentual, como nos lo indica el indicador. Hay algo importante acá, muy importante. Observen el indicador. Nos dice directamente, demuestra ortografía puntual, literal y acentual estudiada en este nivel para el enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa. ¿Qué buscamos? Que el estudiante se enriquezca léxicamente y que pueda ser parte de un proceso de competencia comunicativa a nivel social, utilizando o demostrando que sabe aplicar la ortografía puntual, literal y acentual. ¿Qué significa? Que lo voy a valorar cuando ya la persona estudiante domina por completo estos tres elementos. Dentro de los niveles de desarrollo, de desempeño, está menciona ejemplos de palabras con ortografía acentual, puntual y literal, brinda ejemplos de oraciones con ortografía acentual, puntual y literal y especifica la aplicación de la ortografía acentual, puntual y literal. Importantísimo aquí es que el ítem está preparado para que la persona estudiante que ha logrado un nivel de desempeño avanzado pueda desarrollarlo. Pero si una persona se nos queda en un nivel inicial o intermedio, también pueda expresar parte de sus ideas en este proceso comunicativo de redacción de textos. Acá pueden observar que los niveles de desempeño y que el indicador está en uno solo, pero que yo en la tabla de calificación la desglosé. ¿Por qué la desglosé? Porque en la PAP viene esta indicación en cada uno de esos indicadores y yo estoy totalmente segura de que ustedes han hecho lectura de ellos, donde nos dice los indicadores de evaluación deben valorarse por separado. Por ejemplo, si dice aplica la ortografía literal, acentual y puntual en la producción escrita, cada tipo de ortografía debe evaluarse en el proceso de manera independiente. Para efectos de la rúbrica es que aparecen agrupados, para efectos del proceso de evaluación, para procesos de aula, para procesos de mediación, sí debemos trabajarlos totalmente independientes. Sería todo por esta parte de la producción. Muchísimas gracias. Adelante, compañera Marjorie. Muchas gracias, Lilian. Espero que nos haya quedado claro, que hayan visto la riqueza de este ítem para poder trabajarlo. Muchísimas de los aprendizajes esperados que trabajamos con los chicos de sexto responden o nos piden responder a argumentar, a criticar, a demostrar, y este ítem pues nos lo permite. Voy a darle el espacio al compañero Marvin, ahorita, que nos va a hablar sobre el siguiente ítem, que es el ítem de resolución de ejercicios.
Ok, antes de eso, pues bueno, voy a explicarles qué es el ítem de resolución de ejercicios y le doy el pase a Jonathan. El ítem de resolución de ejercicios está dirigido a la aplicación de procedimientos de razonamiento lógico-matemático. Se utiliza para la medición de aquellos productos del aprendizaje en los que se requiere aplicar un algoritmo de forma mecánica, para así evitar las dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas. Los ejercicios no implican la formulación de procedimientos complejos para su resolución. Es decir, los procedimientos son básicos. Generalmente tienen una sola solución y conllevan la aplicación mecánica de contenidos o algoritmos aprendidos o memorizados. Para ver un ejemplo, voy a darle un espacio al compañero Jonathan. Gracias, compañerita. Qué importantes los ejemplos que han compartido nuestros compañeros. Les comentaba que en el chat tenemos la información de todas las preguntas que vamos a estar recopilando y le vamos a estar dando respuesta y le vamos a estar llegando a sus correos o por medio de la plataforma Teams todas las soluciones y las respuestas indicadas. Además, vamos a colocar nuevamente el link de asistencia, indicarles que una vez que la transmisión termine, en el lapso de unos 3-4 días hábiles estaremos editando el video y lo estaremos subiendo a las páginas de nuestras redes sociales en Facebook para que ustedes puedan volver a escuchar y volver a apreciar toda la grabación con todo el contenido que nuestros compañeros nos han ofrecido con mucho cariño. Entonces, no sé si tenemos a Marvin en línea, ¿todo listo? Bueno, muchas gracias, Jonathan. Quiero ver qué tal me escucho ahí. Es que realmente está lloviendo muy fuerte en Ciudad Neighbor, compañeros. Ahí nos disculpamos por la situación. Vamos siempre, eso sí, dando el mejor esfuerzo para que la información que nos pueda llegar. Como Mayor lo estaba mencionando, digamos, el ítem de resolución de ejercicios, bueno, aparte de las indicaciones que nos daba, también tiene algunos otros elementos, digamos. En el enunciado se debe incluir todos los datos necesarios para la solución. Es algo que digamos, que tenemos que hacer. Es más, el niño no debería buscarla, sino que tienen que estar ahí aportados. Cuando se formulen problemas, deben redactarse de manera que permitan la aplicación de diferentes estrategias de solución por parte del estudiantado, pero con una única solución, como lo mencionaba la compañera. Entonces, por ejemplo, voy a anotarles aquí, vamos a analizar uno. Esta habilidad, la que escogí para este ejemplo, es en este caso exacto, resolver problemas aplicando porcentaje de regla de 3. El indicador de aprendizaje esperado, que es el que tendríamos que estar desarrollando según la PAP, dice, utiliza el porcentaje dado, ¿verdad?, en diferentes notaciones para resolver una situación dada. Es importante, como lo mencionaba el compañero Ariel y Jonathan en su momento, igual que Lilian, considerar la habilidad de la transformación curricular, digamos, es decir, pensamiento sistémico es a la que pertenece esta habilidad y el indicador abstrae datos, hechos, acciones y objetos como parte del contexto más amplios y complejos. ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, básicamente en la mediación deberíamos trabajar ejercicios, ¿verdad?, situaciones que nos permitan al estudiante, en este caso, utilizar el porcentaje. Entonces, este ejemplo que les voy a poner aquí, digamos, es un ejercicio cuando en la clase o en la mediación hayamos hecho muchos ejercicios de este tipo, que tal vez es una de las cosas que tenemos que tener más claro. Para que ser considerado un ejercicio, esto que yo hice como ítem tiene que ser algo ya reconocido por parte del estudiante. Él sabe exactamente cuál es el procedimiento con el que se resuelve esta situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, el 75% de la distancia de la escuela a mi casa, camino a una calle no tiene acera. El resto del camino sí lo tiene. Si la distancia total de mi casa a la escuela es de 3 kilómetros, es decir, 300 metros, ¿cuántos metros de recorrido tiene la acera? Bueno, vea que están todos los elementos que necesito el 75%, aunque yo indico que son 3 kilómetros, como la solución que se ocupa es en metros, entonces yo le hago la conversión a metros porque la información tiene que estar completa, como les digo. Entonces, la solución a este problema sería que el niño, sabiendo que es un porcentaje, sepa que 75 es a 100 como un número que no conozco es a 300, es decir, aplico aquí la regla de 3 para saber que 75 por 3000 dividido entre 100 me da 2250 y que esa es la respuesta que yo estaba esperando. Ahora, como el indicador dice que utiliza el porcentaje para determinar o resolver un contexto, entonces eso es exactamente lo que voy a valorar, ¿verdad? Ahora,
el 75 por 3000 o el resultado de un 300, es decir, la suma, perdón, la multiplicación en la división que aparece ahí, debo considerarlo como los conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, no voy a asignarle un punto a la multiplicación o un punto a la división porque ellos no son lo que yo estoy valorando. Lo que estaría valorando es la capacidad del estudiante de saber que es como un porcentaje, pero como les decía anteriormente, el ejercicio tiene la característica, bueno, en este caso la idea del ítem es que sea una resolución de ejercicio, es decir, ya se ha resuelto muchas veces, esa es la idea. ¿Qué es lo que podría cambiar? Por ejemplo, que en mi clase yo ya he visto uno donde estaba una situación que decía 60% y que no eran 3000 sino 2000 metros, o que era 50% y que no eran 3000 sino eran 1000 metros. Entonces, esas características es la que convierten a esta situación en un ejercicio. El hecho de que el estudiante tenga exactamente la estrategia de solución y cómo solucionarlo. Lo que único que tiene que darnos en este caso es su aplicación, es decir, darnos la respuesta 2250. Ahora, podría ser en un ejemplo como este otro, que también pertenece al pensamiento sistémico, ¿verdad? Es decir, abstrae datos y hechos de acciones sujetos como parte del contexto más amplio, pero aquí el indicador de aprendizaje esperado dice determina el resultado de sumar o restar o fracciones homogéneas o heterogéneas, ¿verdad? En este tipo de ejercicio también que tuvo que haberse practicado en clase donde aparecían dos fracciones, ¿verdad? Que en este caso son dos fracciones heterogéneas, y que entonces el niño para contestar tendría que saber que en este caso sería la multiplicación de 3 por 3 más la multiplicación de 2 por 1, que me da 11, y que la multiplicación de los denominadores da 6 y que el resultado es 11 sextos. Entonces la respuesta que yo estaría esperando es que el estudiante me conteste, ¿verdad?, que el resultado es 11 sextos, ¿verdad? Porque él solamente debe determinar. Entonces, la multiplicación y la suma que aparece en este caso, en esta operación, son conocimientos previos, porque lo que yo estoy valorando o lo que yo necesito es que él, observando las dos fracciones, sea capaz de determinar cuál es el resultado de sumar esas fracciones. Entonces, ese es un elemento importante a considerar a la hora de escoger cuáles son los ítems que queremos en nuestra prueba escrita. Es decir, tienen que corresponder a la mediación que se ha desarrollado con ella. Es decir, si es en este caso de resolución de ejercicios, como les decía, tienen la característica de que el estudiante conoce perfectamente la estrategia de solución y lo que tiene que hacer es aplicar un procedimiento mecánico que ya ha sido establecido en la clase, ¿verdad?, para dar la respuesta correcta a la pregunta que le estoy haciendo, en este caso. Le doy el paso en este caso a mi compañera Marjorie, que nos hablará un poquito ahora de las generalidades de la élite de resolución de problemas. Muchas gracias, Marvin. El ítem de resolución de problemas implica la capacidad de identificar y analizar situaciones problemáticas. Vean que va más allá de la resolución de ejercicios. En la resolución de ejercicios simplemente utilizaba una serie de pasos mecanizados. En esta debe identificar y analizar situaciones problemáticas, cuyo procedimiento de solución no resulta obvio de manera inmediata. Ubica al estudiantado en situaciones auténticas de la vida real. Es decir, que los ejercicios que le proponemos a los estudiantes deben responder al contexto. A veces uno encuentra pruebas por ahí y entonces hablan de no sé, de cosas de México, de situaciones de Perú, y eso, el estudiante muy probablemente no le signifique nada porque no tiene que ver con el contexto en el que está, ¿verdad? Ni situaciones de su vida real que le podrían interesar de encontrar maneras de solucionar. Entonces hay que ubicarlo en situaciones auténticas de la vida real que permitan explorar y poner a prueba las múltiples estrategias de solución que podrían existir, las cuales están determinadas por factores que son cognitivos e inferenciales y se puede aplicar en las diferentes asignaturas, subáreas o módulos o periodos. Para ver un ejemplo, entonces voy a darle el pase a mi compañero Marvin Montiel, asesor regional de matemáticas, quien les va a mostrar un par de ejemplos. Marvin. Gracias, Marjorie. En este caso, como les decía, como lo mencionaba Marjorie, perfectamente claro en ese sentido, la resolución del problema va un poco más allá que en el caso de resolución del ejercicio.
Como les explicaba, en la resolución sencilla ya es mecanizado, es decir, yo lo único que estoy dando son los datos y él me da la solución ya establecida en clase. En el cambio, en el caso de la resolución del problema, ¿verdad? Que en este caso escogí la habilidad de resolver y plantear problemas donde se requiera la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones, así como números decimales, que es la habilidad del componente del programa. Esa habilidad pertenece a la habilidad de transformación curricular, resolución de problemas, ¿verdad? Que justamente es parte de lo que tenemos que analizar, porque cuando estoy mediando, debo pensar en este caso a cuál habilidad pertenece para así poder hacer la estrategia más acorde o más adecuada en este caso a la habilidad que se espera, ¿verdad? El indicador de aprendizaje esperado dice, resuelve problemas donde se requiere el uso de la suma, la resta, la multiplicación y la división y la de fracciones y números con decimales. Entonces, la idea es que este tipo de situaciones en las que vamos a enfrentar al estudiante, él sabe cómo resolverlas. Se han resuelto algunas actividades en clase, problemas similares, sabe que se resuelve con fracciones, pero podría ser que la forma en que se le presente no sea la misma que ha estado haciendo. En el caso de matemáticas, que dividía los problemas en 3 niveles, los de reproducción, los de conexión y reflexión, yo esperaría que estuviéramos usando los problemas de nivel de conexión o de reproducción como para este tipo de... Los que tienen que ver con reflexión son problemas más bien de mediación de clase. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos plantea la situación? Dice, Ademar compró 3 metros de plástico para forrar cuadernos. Él necesita 1 1/5 de metros para forrar algunos de sus cuadernos. Su hermano Randall utilizó 3/7 de metro y su hermana Helen 1/3 de metro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto plástico le sobró? ¿Verdad? Entonces la idea en este caso es que la solución, bueno, de hecho no coloqué ninguna solución como en las otras, porque hay varias formas en que un estudiante podría hacer esto, ¿verdad? Porque de repente podría tomar los 3 metros y restarle 1 1/5, pero antes de eso convierte 1 1/5 en una fracción impropia, la pasa de mixta impropia y se la resta en este caso a 3 metros, luego lo que le sobra le resta 3/7 y lo que le sobra le resta 1/3. O podría ser que el estudiante prefiera sumar, digamos, el 1 1/5 más 3/7 y 1/3 y lo que le da como resultado se lo resta a 3 metros, ¿verdad? Podría ser que el estudiante decida convertir en expansión decimal los 3 números, ¿verdad? Sumarlos y luego restárselos a los 3, como una unidad natural. Entonces, como podríamos pensar, bueno, a mí se me ocurren esas 3 como una forma de que las podrían resolver. Entonces, yo tengo que tener claro que en la resolución de los problemas en la prueba, no puedo estar esperando, como en el caso de la resolución de ejercicio, un determinado procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que valorar? Digamos, ¿qué es lo que el estudiante hizo para establecer la respuesta y cuáles son los elementos que consideró de lo que se había establecido en clase? Porque volvemos otra vez a la mediación, porque es en la mediación donde yo debo hacer que mi estudiante escriba, anote, represente elementos en las soluciones de los problemas para que él se acostumbre o lo haga siempre. Porque así cuando llega a la prueba, él vuelva a hacer lo que ha estado haciendo en sus clases, ¿verdad? Eso es algo muy importante de tener en consideración. Pero sin embargo, lo que establece, bueno, lo establecía los lineamientos que nos leía Marjorie, es que los ítems de la resolución de problemas deben ir acompañados con una rúbrica, una tabla de calificación, que es la que nos va a permitir establecer, digamos, el puntaje que se le da. Por ejemplo, esta en especial, yo la vi en 3 partes, la aplicación de la información. El primer indicador sería establece la estrategia o procedimiento, a eso le asigné 1 punto, tendría 0 puntos si logra definir una estrategia adecuada que defina una estrategia inadecuada, perdón, no logra definir una estrategia adecuada, no define una estrategia inadecuada o no permite la resolución de la situación planteada, eso tendría 0. Define una resolución que es adecuada, porque ya les dije, si él piensa que es bueno sumar todos para después restarlo, o piensa que convertirlos todos en decimales para después restarlos, o considera que puede ir restando uno por uno, significa que él ya está pensando, digamos, en una estrategia. Y solo por ahí ya él tendría, digamos, la idea correcta de cómo solucionar este problema. Desarrollo del procedimiento, dice, 2 puntos, digamos, 0, si no logra desarrollar el procedimiento o la estrategia planteada en la utilización o una forma incorrecta. 1 punto si desarrolla parcialmente el procedimiento o estrategia planteada o comete errores
de cálculo al utilizarlo. Y 2, si utiliza además de la forma adecuada, digamos, no comete errores, ¿verdad? Es decir, hace el desarrollo. Y la última, que determina una conclusión, porque es muy importante en este sentido, ¿verdad? Es que el niño, digamos, comunique, o sea capaz de decirnos cuál es la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo, ¿verdad? Es decir, cuánto plástico me sobró, que es la respuesta en este caso es importante. En algunos casos, podemos haber preguntado qué parte utilizó, ¿verdad? Entonces era sumar, nada más en este caso, la parte para forrar. Pero como que la pregunta es ¿qué le sobró? Entonces él me tiene que decir cuánto le sobró del material que tenía ahí. Entonces la respuesta tiene importancia, digamos, dentro del planteamiento del problema, porque me he encontrado algunos problemas donde la solución, digamos, yo hago X cantidades de operaciones y me da 18, y es la única. Entonces esa es la respuesta. Entonces, si el niño solo deja el 18 por ahí, en alguna parte, mira, si era 18 y aquí apareció y le damos el puntaje. Entonces, en realidad nosotros necesitamos crear una pregunta que debe ser contestada y que le permita así tener relevancia a la respuesta y de poderle asignar un punto en este sentido. Entonces, esa es la que debemos usar para la resolución en este caso, del problema. Debería tener varias formas de solucionarse, no debería tener una usura, no deberíamos esperar un determinado procedimiento, sino que esperaríamos que el estudiante determine la solución a través de sus propios planteamientos. Y como les decía, la mediación es importante porque el desarrollo de problemas de este tipo dentro de la clase hará que la persona estudiante tenga la capacidad para, en este caso, desarrollarse igual en la clase. Igual que los demás compañeros, sí le puedo decir que en mi caso, digamos, puedo ayudarle con algunos otros ejemplos, si ustedes así lo consideran, pueden escribirme, siempre a la disposición de poder colaborar en este caso, con más ejercicio. Le voy a pasar aquí a mi compañera Marjorie, creo que nos corresponde como el cierre. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, compañero, y a los demás compañeros que hoy han estado trabajando con el objetivo de poder orientarlos en la elaboración de la prueba escrita de los aprendizajes esperados que se requiere para el porcentaje del 20% en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias y estudios sociales en el segundo semestre en el nivel de sexto año. Es importante que aclaremos un par de cosas. Bueno, primero que todo, disculparnos por la situación que hemos enfrentado hoy, que ha sido de carácter climatológico. Estamos enfrentando algunas situaciones técnicas debido a las fuertes lluvias que estamos enfrentando ahorita, pero aquí seguimos, no desistimos. 2, tenemos que hacer una diferencia radical entre lo que es FARO, lo que es la prueba escrita de aprendizajes esperados y lo que es la prueba escrita de cierre de ciclo. FARO es una prueba estandarizada a nivel nacional e incluso internacional que no elaboramos nosotros y que se aplica en unas fechas que ya están establecidas por una circular que se emitió a nivel nacional. Los estudiantes que tienen apoyos significativos, que tienen adecuaciones significativas, no realizan FARO en quinto año. Para empezar de cero, vamos a decir que FARO no lo realiza sexto año. Este año está excluido. ¿Quién realiza FARO? Realiza FARO quinto año. Quinto va a estar aplicando FARO. Los estudiantes de quinto año que tienen apoyos significativos no hacen FARO, sino que hacen una prueba de cierre de ciclo en español, matemáticas y ciencias únicamente, que en fechas que ya están establecidas. Hoy se envió una circular, además de una guía para la elaboración de estas pruebas, que son muy diferentes a las que van a hacer los estudiantes de sexto año. Los estudiantes de sexto año en su segundo semestre, para poder recibir su título de
egresados del primero y segundo ciclo tienen que haber realizado una prueba escrita que corresponde a un 20% de su nota en español, ciencias, estudios sociales y matemáticas del segundo semestre, que es la que hemos estado trabajando el día de hoy. Entonces son tres cosas distintas. Una cosa es FARO, otra cosa es la prueba escrita de aprendizajes esperados que hace sexto año, y otra cosa muy diferente es la prueba de cierre de ciclo que está estipulada hace varios años en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, en el artículo 103 y 104, que corresponde a los estudiantes de quinto año con adecuaciones significativas. Entonces, si tenemos claro esa diferencia, esas tres cosas, nos damos cuenta entonces, ¿verdad?, que en el caso de los niños de sexto, hacen estas pruebas que responden a un 20%, y si tienen una adecuación significativa, igual las hacen, a menos que estén trabajando con un estudiante que tenga un nivel de funcionamiento de primer grado, al cual se le va a trabajar de manera formativa y solamente vamos a utilizar los insumos de la GTA. Eso hasta el día de hoy. No sé si mañana va a emitirse un documento que diga otra cosa. Por ahorita, eso es lo que tenemos para sexto. En el caso de quinto, hacen FARO, llevan sus componentes de la calificación de segundo semestre normal, y aquellos que tienen apoyos significativos, entonces no hacen FARO, sino que hacen una prueba de cierre del ciclo, que es la que nos va a dar insumos para elaborar un informe de cierre de ciclo. Eso es lo primero. Lo segundo, recordarles que las asignaturas que hacen prueba escrita de aprendizajes en sexto año son español, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Inglés no está incluido en esta lista. Por lo tanto, inglés va a ser GTA y dos estrategias evaluativas sumativas. No hacen pruebas. Por ahí alguien preguntaba sobre de dónde sacábamos los aprendizajes esperados para esta prueba. En efecto, solamente de lo que hemos trabajado en el segundo semestre. Y como lo explicaron mis compañeros de una forma muy excelente, aquellos aprendizajes esperados que responden a una prueba escrita. En cuanto a los lineamientos de la prueba escrita, eso ya nos llegó a los correos, además está colocado en la caja de herramientas, y hace unos minutos también lo coloqué en el grupo de Teams de los comités de evaluación de primaria, para que puedan tener ahí el documentito de guía para la elaboración de la prueba escrita de los aprendizajes. Muy probablemente el día de mañana les estaré agregando la guía para elaborar la prueba de cierre de ciclo, que es diferente. Y que es la que por ahí vi algunos mensajes que llegó el día de hoy, pero que no corresponde a la prueba que aplican los de sexto, sino a la que aplican los de quinto que tienen apoyos educativos. En cuanto a los horarios, esa es una pregunta que tienen que hacerle a sus jefes inmediatos, porque no responde a lo que nosotros realizamos como asesoría pedagógica. Y en cuanto a las fechas de aplicación, ya están establecidas en circulares que han sido comunicadas a nivel nacional. Nada más tienen que revisarlas y apegarse a eso. Por lo demás, agradecerles, pedirles disculpas por toda la paciencia que han tenido el día de hoy y esperar que haya sido de ayuda lo que hemos trabajado el día. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.